y paz sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartirles un tema que ya habíamos visto, pero quería dejar bien en claro. El título es Yeshua, o como le llama la Reina Valera, Jesús y la ley. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Solo esos 4 versículos serían el tema. Yeshua y la ley, o Jesús y la ley. Bien, le voy a dar lectura completa y luego le vamos a dar explicación. Les repito, este es un tema que ya habíamos visto con anterioridad, pero le dimos más enfoque en el versículo 20. Hoy quiero que vamos a darle el enfoque desde el primer versículo. Esto es un tema muy debatido, porque dice así. Dicen que aquí que Yeshua vino a cumplir la ley y como la cumplió, se acabó. O sea, ya cumplí, ya no hay más que cumplir, ya no hay más que hacer. Pero vamos a ver el verdadero contexto, porque ciertamente de una traducción, como ahorita la vamos a leer de Reina Valera, es una cosa, pero verdaderamente qué es lo que dice. Y el introducirnos sobre las palabras del griego, porque esta carta estuvo escrita en griego, nos va a dar una claridad en el tema. Bien, dice así, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley. ¿Quién está hablando? Ok, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Son dos cosas importantes. No vengo a quitarlas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cierto? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y que así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Sí? Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí Yeshua les está explicando en 4 versículos muy brevemente su propósito. Pero ahora con el contexto original, con el verdadero contexto que se le debe de dar, desde el versículo 17, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. El hecho es, no vengo a quitar ley y profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces dicen, ok, vino, cumplió y se acabó. La palabra empleada allí del griego, ¿sí? La palabra es plero, plero del número 4137 del Strong. Número 4137. Dice la palabra plero, plero. ¿Qué significa la palabra plero? Cumplir, fíjense bien, dice cumpliese, cumplido, llenos, para hacer completa. Entonces, sino a cumplir, sino a hacerla completa. Vino a hacer la ley que completa, para completar, es el último que te da. Y luego te dice que hay 17 veces, 13, 6, 4, 4, cumplir. Son de diferentes maneras en las que vas a encontrarla en el griego del Nuevo Testamento y aún en el Antiguo. Fíjense bien, dice, cumpliese, cumplido, llenos, cumpla, cumplidos, lleno, 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 acabar, o sea, acabar de llenar, ¿sí? Henchir. Entonces, perfecta. Una parte, una vez aparece como perfecta en las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces Yeshua? Si el texto verdadero no es para cumplir, sino para completar, entonces dice, no piensen que he venido a quitar la ley, ni siquiera los profetas. No vine a quitarlo, sino vine a completar. Vine a completar. ¿Sí? Del cognado 4137 de esta misma palabra, nos dice llenar hasta la capacidad total, individual. Es decir, en la medida en que cumpla el apropiado, así está entre paréntesis, apropiado, está en el Strong cognado, dice, apropiado, o sea, es la manera apropiada de llenar la ley, de completar la ley, porque por medio del sacrificio de animales no perfeccionó a nadie. Entonces él viene a completar esa ley que fue añadida
la viene para quitarla de los animales y completarla él. Por eso él vino a completar un sacrificio, porque si nos ponemos a dar el hecho de decir, ok, vino a cumplir la ley, entonces ya los mandamientos quedan abrogados. Cuando él está diciendo de antemano, dijo, no vengo a abrogar, pero dicen que sí, porque ya la cumplió. Entonces, y como ya cumplió amar al Padre, ya no lo tenemos que hacer. Por lo tanto es falso, porque es una mala interpretación. Él no vino a cumplir, vino a llenar, vino a completar la ley, lo que le faltaba a la ley, por medio de que habían explicado los profetas. Porque si vemos en Hebreos nos enseña precisamente ese tema, y nos dice precisamente que los sacrificios de animales no completaban, no cubrían, no perfeccionaban a los hombres, sino, Hebreos 10, sino el Mesías viene a completar lo que hacía falta. El cognado refiere a algo unido, ¿sí? Refiere a un lazo, parentesco. O sea, el parentesco, el cognado, lo que une la palabra 4137 de plero, nos está llevando a que no es cumplir, sino es llenar hasta la capacidad. O sea, cuando tú dices llenar, el vaso está así, la ley estaba así, y Yeshua viene a llenar. Eso es un cognado, es algo parecido. O sea, tú dices que cumplió con llenar, cumplió con completar el llenado hasta la capacidad individual. O sea, es algo similar. La palabra plero, su cognado, es llenar hasta su capacidad. Por ejemplo, Lucas 9:41. Vámonos todos a Lucas 9:41. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Yeshua a cumplir, a llenar, a llegar, a completar en Jerusalén. Si se acuerdan, Yeshua era enviado y él decía, yo vengo aquí a hacer algo que fue enviado. O sea, viene a cumplir, viene a cumplir, a llenar, o a llenar. ¿Sí? Cumplimiento no quiere decir ya con eso se acabó, porque ahorita vamos a ver otros ejemplos donde dices, bueno, si eso fuera cumplir es acabar, que ya jamás, es como el quehacer se acaba. O sea, ya cumpliste hoy. O sea, hoy, pues ya una vez brincaba, ya acabé, no es cierto, o sea, nunca vas a acabar, o tú ya acabaste de trabajar, o sea, hasta que te jubiles y eso. Entonces, a ver, Apocalipsis 6:11. Dice así, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Hasta completar, ahí la palabra es completar. Entonces vino a completar. Apocalipsis 6:11. Entonces, ¿a qué vino Yeshua? Dice, vengo a cumplir, vengo a completar. Esa misma palabra del griego que está usando de plero, vino a completar hasta que se completen, sino hasta que se acaben. No, ya se acabó, no. Vino a completar. Yeshua viene a completar la ley, no a eliminar. Viene a completar. Entonces, mucho ojo, si no se eliminó, cuidado. Mateo 13:48. Dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Una vez completada la barca, Yeshua está hablando de la red. Dice, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, recoge toda la clase de peces. Y una vez cumplida, llenada la ley, por eso repite, él dice, no vine a abrogar la ley y los profetas, no vine a quitar la ley. O sea, él está explicando para que entiendan, él vengo a completarla. Vengo a completar, así como la barca, hasta que se complete, entonces ya estando llena, la sacan a la orilla y sentados se ponen a escoger los buenos de los malos. Eso es algo semejante al reino de los cielos, pero están usando la misma palabra plero de lleno, completo. ¿Sí? Filipenses 4:18-19. Dice así, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, estoy plero, estoy completo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste es todo olor fragante, acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en la gloria. Es suplir.
Mi Dios pues completará lo que te falte, completará lo que te falte. Plero, completar. Por eso te está dando dos de que es Filipenses 4, 18 y 19. Mi Dios pues completará, no terminará. O sea, completar, siempre te va a completar, te va a llenar, te va a henchir. Eso es a lo que está refiriendo Filipenses. Ahora, fíjense bien, también nos manda del mismo Strong, estoy dentro del Strong y estoy revisando lo que está diciendo de la palabra plero. Y allí mismo me manda la referencia a Éxodo 31:3. Entonces tú dices, ok, no nada más es del griego, sino es algo, es un cognado, es algo similar que te está diciendo, es la misma palabra del griego en el hebreo de Éxodo 31:3. ¿Alguien quiere darle lectura? Amén. Lo he llenado del Espíritu de Dios, le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Lo llenó, lo hinchó, lo completó y lo he henchido del Espíritu. Lo que les decía, ¿cómo dice tu versión? Lo he llenado. Lo he llenado, henchido, aquí dice henchido. Lo he completado, a una persona que la completa. Entonces, si estamos viendo, es que hasta la palabra en hebreo está medio rara. Dice la transliteración ortografía fonética, maulai, maulai. Tiene la mem, la lamek y la alef, maulai. Es lo que refiere a henchir, llenar, completar. Aquí en el hebreo te está manejando nada más llenar, lleno, hincho, para llenar. Entonces, si del hebreo te están diciendo la palabra plero, y es una palabra que está dando a entender lo que del hebreo está diciendo, entonces aquí en el hebreo, la palabra maulai no te refiere en cumplir, sino llenar. Nada más tiene llenar, lleno, hincho, para llenar, estar lleno de. Lleno, lleno, hinchir, llenose. Entonces, la podemos agregar como cumplir, pero cumplir no te está diciendo eliminar por ningún lado, Él vino a cumplir. Si nosotros queremos decir, Él vino a cumplir, sí, pero lo sacrificial no vino a cumplir nuestros 10 mandamientos para que todos infringamos la ley. ¿Qué caso tiene de que el Padre ha sometido a todo el pueblo a que tienen que obedecer los preceptos por su bien? Es como si ustedes desechan a sus hijos, los echan fuera de su casa porque no les obedecen, porque no hay hijos que obedezcan correctamente. Los echan a la calle y agarran a niños drogadictos, rebeldes, groseros, léperos, a lo peor, a lo vil y menospreciado del mundo. Y los meten a su casa y los dejan ser igual como son. ¿Qué caso tiene? Si sacas a tus hijos por eso, porque ellos vienen a hacer lo mismo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pues es lo que se está predicando hoy en día. Por eso quiero que quede bien claro. O sea, no vino a abolir, vino a llenar, vino a completar. ¿Sí? Entonces, Éxodo 35, 31, ahí mismo donde están, viene a tocar la misma palabra. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, de ciencia y en toda arte. Lo ha llenado, llamamiento de Belzalel y de Jaloe. ¿Para qué? Para crear los diseños. No para idolatría, sino para adornar. No igual que lo hacían los paganos. Hemos visto en los preceptos negativos que no se debe de hacer. Y esos eran preceptos que iba a compartirles también. Entonces, literalmente nos está llevando que es completar, llenar a su capacidad. Fíjense Romanos 1:29. Vamos a ver lo que Pablo maneja todavía como con esta misma palabra. ¿Sí? Romanos 1:29. Dice así. Está hablando Pablo de la culpabilidad del hombre
Está hablando Pablo de que dice de las personas que son idólatras, de las personas que no entienden la palabra idolatría, de las personas que no quieren comprender. Dice, estas personas, desde el 28 le voy a dar lectura, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen. Luego dice, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué es atestado? Ahí está él. Estando llenos, estando completos, no estando terminados, no es terminar, no es acabar con eso, sino que estás henchido. La palabra dice, Yeshua vino a henchir la ley. Yeshua vino a completar la ley. Es la misma palabra que está usando Pablo de cumplir, estando cumplido toda injusticia. ¿Se dan cuenta? Vino a llenar, el contexto original es llenar. De hecho, para que ahí no haya una mala, porque habría quien dijera, ¿no?, que no siempre es la misma palabra. En ese mismo texto abajo dice llenos de envidia, y la palabra llenos, si fuera lo mismo, si no supieran diferenciar lo que es llenar a completar de llenos, aquí en llenos es una palabra completamente diferente, que es mestos, y ese sí habla de estar lleno, completo, nada más hasta ahí. No te habla de que sea para rellenar o para completar. ¿Sí me explico? Ya están a su tope. Exacto. O sea, la palabra llenar, ya bajo ese contexto, es estar a tope. Y la palabra que se ocupa de plero es para completar, para vertir lo que hace falta. No de que ya está completamente a tope. ¿Sí me explico? La palabra mestos. Aquí con esto me es más difícil manejarme porque se tarda. Sí, y es que estoy sacando del mismo, porque aquí está usando dos palabras iguales, similares, como atestado y lleno. Exacto. Es a lo que tú refieres, atestado y lleno. Entonces a mí me gustaría, y obviamente lo vas a agregar, o sea, es ver eso, literalmente hacer un énfasis en eso, que es importante entender la diferencia entre las palabras, completar, sí, sí, o sea, es a lo que viene, ¿no? Yeshua viene a completar la ley, o sea, le faltaba algo a la ley. Entonces, eso es lo que, no que viene a quitar la ley, es que si es que nadie la pudo cumplir, no, es que sí se debe de poder cumplir, y ahorita lo vamos a ver con los siguientes versículos. Estamos todavía nada más con las citas de estos, por eso no quiero indagar más. Está muy bien lo que estás comentando, y me da gusto porque en eso no se queden con lo que yo digo. De hecho, yo lo estoy sacando del Strong, es un estudio muy pequeño de una palabra del Strong, que ustedes mismos pueden hacer. O sea, esto no es algo oculto, esto no es nada más, sino el que quiere va a encontrar, el que no quiere encontrar no va a encontrar nada. Esto es del que quiere. Entonces, fíjense bien, ahí también en Romanos capítulo 15, versículo 13, Pablo nos vuelve a usar la misma palabra. Y esto lo estoy sacando referencias del Strong. Porque el mismo Strong te está diciendo, esta palabra se usó aquí, 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 y así la puedes ir siguiendo para ver el verdadero contexto de la palabra, cómo fue empleada. 15:13, dice así, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, y el Dios de esperanza os complete de todo gozo. ¿O qué sería? Y el Dios de esperanza os cumpla de todo gozo. Puede quedar. Pero cumplir, que quede bien claro que aunque en el gallego, puede ser un gallego, español gallego, vosotros y todo eso es como lo manejan, te están manejando el cumplimiento que tú estás entendiendo que vine a cumplir, pero anteriormente te está dando el texto de no vine a quitar. Y cumplir quiere decir que viene a hacer su tarea que le tocaba, pero no a quitar a los profetas ni quitar la ley. Cumplir no es terminar, sino llenar. Pero aquí en México y en toda la secta católica, aunque venían, era terminar, para ellos era terminar. Es igual que fin. Para ellos fin es término. Fin, no, y no, es propósito. ¿Sí? El propósito de la ley es el Mesías. El propósito de la ley es
de la palabra telos, del griego telos, de propósito, de peaje, de pagar. Viene a completar, o sea, todo se une, pero tiene que llevar el contexto verdadero. Entonces, literalmente, ¿nos quitó la ley o lo llenó completamente? La completó, la completó. Bien. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 24. Quiero que entiendan esto, porque quiero que recuerden que él dijo que no habla de parte de él, sino de parte de su papá. Sus palabras son de parte del Padre, de Dios el Padre, no son. Así que aquí también esto derriba la Trinidad. Fíjese bien. La Trinidad no existe, porque entonces estaría hablando como esquizofrénico. No es obvio. Dice así, capítulo 14 de Juan, versículo 24, dice, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que escuchan, porque dicen es que son los mandamientos, es la ley de Cristo y los mandamientos de Cristo. No, 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 no. Pongan mucha atención. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, todo lo que dijo Yeshua, ¿sí?, era del Padre. Porque en una porción, si no me equivoco, es de Deuteronomios, capítulo 4, dice así, fíjense, Deuteronomios capítulo 4, pongan mucha atención para entender esto, porque dice, es que esas son mis, o sea, Yeshua habló sus propias palabras y él le dio otro sentido a la ley, y él quitó la ley y él abrogó. No, 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 no. Si él hubiera hecho eso, fíjense lo que dice Deuteronomios, eso está en la Torá, por eso muchos, así como creyentes cristianos, así como judíos, están en un pleito total. Y digo judíos ahora con el contexto verdadero. ¿Sí? Judío de Judá. Entonces, ellos dicen que él no cumplió porque infringió muchas cosas, pero esto es por los malos actos de los creyentes, porque dicen que abrogó la ley. Dicen, y fíjense lo que dijo Moisés, exhorta a la obediencia. Ahora pues, oh Israel, estoy en Deuteronomios 4, versículo 1. Oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutes y vivas, y entres y posees la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjense bien, dice el versículo 2, no añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuirás de ella, para que guarde los mandamientos del Eterno tu Dios que te ordeno, que yo te ordeno. ¿De quién son? Del Eterno. Lo mismo que Yeshua dijo, yo no digo nada, lo dijo mi papá. Lo mismo está diciendo Moisés, no lo digo yo, son los mandamientos del Eterno. Me mandó a decirles. Y Yeshua dice lo mismo, me mandaron a decirles. Entonces dice, vuestros ojos vieron lo que hizo el Eterno con motivo de Balpeor, que a todo hombre que fue en pos de Balpeor, destruyó el Eterno tu Dios de en medio de ti. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Deuteronomios capítulo 4? Si Yeshua vino a disminuirle o a cambiarle, estaría fuera. No, él vino a explicar lo verdadero, vino a completar la ley. Entonces, lo que vino a hacer, no vino a agregar su ley. Él vino a agregar, y quieren entender la ley de Cristo, es el perdón. La palabra que envuelve la ley de Cristo es el perdón. Cuando tú quieres implantar, dice, porque así cumplir la ley de Cristo, el llevar la carga a los unos de los otros. ¿Cuál es la carga? Que dijo, tú puedes quitarle la carga a los demás, tú puedes perdonar a los demás. El que perdieres, el que perdonares, perdón, será libre. Y si le retienes, te lo retienes y no queda libre. La ley de Cristo, así como la conocen, es el perdón. Se basa en perdón. No existe otra cosa que mueva eso. Entonces, llevar la carga a uno de los otros, es decir,
yo tengo una carga tuya que me está molestando a mí, pero yo la perdono y te libero de esa carga. Entonces yo te quito, yo llevo tu carga y yo me la llevo, yo la quito. Eso es cumplir la ley de Cristo. Pero no te está diciendo que es nueva ley, sino que es lo que el Padre le envió a hacer, el perdón, porque también viene de parte del Padre. No fue una idea que se le ocurrió al Hijo, fue de parte del Padre. Vienes a completar la ley para el perdón de pecados. Así como hay un día del perdón, el Yom Kippur, así como hay para Pascua, para el perdón de pecados, el Eterno envía a su Hijo para perdón a todo su pueblo, efraínitas y judíos, de las 10 tribus esparcidas y de la tribu de Judá. Judá y Benjamín, pero Benjamín fue absorbido. Así que, entonces dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que escuchan no es mía, sino el Padre que me envió. Él lo está diciendo. Entonces, de ninguna manera la Torah, la ley, fue abrogada o abolida. Y sabiendo qué es lo que el Padre dijo por medio de su Hijo, porque no fue voluntad del Hijo, sino del Padre, allí mismo, fíjense bien cómo poquito antes, estamos en Juan, ¿qué, perdón? 14:24. Poquito antes, ¿quién le da lectura al 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué dice? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Si él no habló nada de su parte. Es que son otros mandamientos. No, él dijo, y estamos leyendo lo del 15. Y yo estoy hablando del 24. Después de que dijo todo eso, dijo, es lo de mi papá, ¿eh? Fíjense bien, el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ya vieron? Y luego ya el 24 les dice lo que les decía. Lo que les decía que es del Padre que me envió. Y fíjense, ahí mismo, adelantito, siguiendo el mismo texto, en el capítulo 15, versículo 10, que dice: si guardares mis mandamientos, permaneces en mi amor. Los mandamientos son amor. Si tú no le das reglas a tus hijos, es porque no los amas. Si tú no les enseñas a obedecer a tus hijos, es porque realmente no los amas. Si tú no corriges a tus hijos cuando están haciendo las cosas mal, es porque no los amas, no es porque te pases de bueno, es porque no hay amor, no les das. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué guardó Yeshua? Los mandamientos de su Padre, y eso dice que era amor. Por eso la carta a los Gálatas no es comprensible para un cristiano o católico, porque no entienden a lo que refiere. O sea, los mandamientos dicen, la ley te maldice. No. ¿El ladrón qué lo maldice? ¿La ley que está estipulada de la Constitución o sus actos? Sus actos. Pero si no estuviera la ley, ¿cómo lo acusas de que está robando? En ese caso la ley te bendeciría, Sí. te protegería, ¿no? Exactamente. De que alguien te hiciese algo igual. Entonces, que nos quede claro, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras no son mías, de lo que estoy hablando, sino del Padre que me envió, dijo Yeshua. Ahora vamos al versículo 18 de Mateo 5:18. Ya nada más vimos Mateo 5:17. Jesús y la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, fíjense bien, porque de cierto les digo, o sea, verdaderamente les digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ¿sí?, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, ¿ya pasó el cielo y la tierra para quitar la ley? Por eso dijo Yeshua, yo no vine a quitar. La ley va a permanecer hasta que todo se haya. ¿Qué dice del Strong ahí? Vamos al 18 en cumplido.
¿Viste? Hasta que todas las cosas sean hechas. Y acá dice la Reina Valera, cumplido. Guino Mai. Hasta que todo suceda. No es la misma de cumplir. ¿Se dan cuenta cómo si hay una variable? Entonces dice, hasta que todo se haya sucedido. Los profetas, Daniel le dijo, guarda todo hasta los últimos tiempos. A Juan le está revelando el libro de revelaciones, que significa Apocalipsis. Entonces ya hasta que todo se haya acontecido, se haya hecho, no cumplido. O sea, una traducción, y tú dices cumplir, y se acabó, ya terminó. No, y ahora, ¿ya pasó el cielo y la tierra? Obviamente no ha pasado el cielo y la tierra. Entonces, Yeshua nos está declarando que la ley es válida hasta que el cielo y la tierra pasen. Y que todas las cosas sean hechas de lo que se dijo. Entonces la ley no termina. El 17 dice que no se quita. El 18 dice que todo se tiene que cumplir y no se va a terminar. Yeshua nos está manifestando que todo va a permanecer. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante, aquí viene el problema más grave de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, porque, a ver, mandamientos muy pequeños, ¿de cuántos se está hablando? Díganme, vámonos con los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Es pequeño ese mandamiento? Luego, número 2, no tendrás dioses delante de mí. Vamos en el 21 y son muchísimos de idolatría. Entonces, ¿este sería un mandamiento pequeño? No. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Es pequeño? No. Guardarás Sabbat. ¿Es pequeño? Honra, es un pecado de muerte. Es un pecado de separación. Así. Los 10 son de muerte, ¿no? Fíjate, no matarás, ¿sí? Perdón, honrarás a tu padre y a tu madre, es que me quedé con el de no matar. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Es pequeño ese precepto? Te procura la muerte si no honras a tu padre y a tu madre. Ahora sí. ¿Es pequeño? Entonces, Yeshua, ¿a qué se está refiriendo? Que de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños. Luego, no adulterar. O sea, espérame, ese tampoco es pequeño. No robar. ¿Es pequeño? Tampoco. Noveno. Son de las 7 cosas que abominan el alma del Eterno. Hay 6 cosas y aún 7 que abominan mi alma. La mentira, el falso testimonio. Y dice Apocalipsis que el mentiroso no heredará. No va a heredar el mentiroso. Entonces, ahora, o sea, no es pequeño. De los 9 no llevamos ninguno pequeño. El último, codiciar. ¿Es pequeño? O sea, dentro de los 10 nos está hablando, no existe ningún pequeño. Entonces, ¿de qué mandamientos está hablando Yeshua? De los 613. Recuerden que el amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo, ya lo estudiamos, es el tercer mandamiento de los 613. Segundo, tercero y cuarto mandamiento. Abarca varios porque lleva explicadamente cómo debes de cumplir esos preceptos. Es de los 613. Entonces, de los 613 hasta ahorita de los que vamos llevando, vimos 9 positivos, ya vimos 21 negativos, ninguno hemos visto pequeño, pero vamos a encontrar mandamientos pequeños. Se puede decir que los 10 mandamientos básicamente son de muerte, o sea, todos son grandes. Y en los 613 mandamientos, preceptos, sí hay mandamientos pequeños. Va a haber pequeños. ¿A qué refiere con mandamientos pequeños que no son de muerte? Pueden rezar, sí. Sí. Entonces, vamos a ir y poco a poco vamos a ir aprendiendo eso y vamos a encontrar esos mandamientos pequeños. ¿Sale? ¿Para qué? Para que comprendamos el verdadero contexto de Mateo capítulo 5, versículo 19, que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y que pues como es pequeño, así enseña a los hombres, pues por no haber completado la Torah, por no enseñar los 613, ¿sí? Por haberlos enseñado, pero él no los cumplió. Fíjense bien, ¿por qué? Porque va a ser llamado pequeño, porque de los 613 hay mandamientos que ya no se pueden cumplir, pero no por eso no los vas a enseñar. Dicen, es que todo el sacerdocio dejó de cumplirse, no. Él desde el principio, en Éxodo capítulo 19 nos dice que quería un pueblo de puros sacerdotes, así que, ojo, ya se los he enseñado y me volví a regresar. El hecho es de que podamos comprender que Éxodo 19 se va a cumplir en nosotros, que es, venimos a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces nuestra tarea es del sacerdote, así como él cuidaba sus vestiduras, son tus obras. Así como tú debes de cuidar todo lo que haces. ¿Cómo está tu templo? ¿Qué hace tu templo? ¿Metes cosas inmundas a tu templo? ¿Al templo donde mora el Espíritu de Dios? Entonces todo eso es lo que debemos de cuidar. Esos preceptos siguen vigentes y ya se los había platicado en estudios pasados, perdón. Ahora, entonces sigue el versículo, perdón, continuamos con el 19. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe. O sea, a ver, esto, Yeshua y la ley, ¿ese nada más es para maestros? ¿Ese nada más es para pastores? ¿Ese nada más es para sacerdotes? ¿O es para todos? Entonces ustedes también tienen que enseñar los 613. Porque hay una contradicción también, ¿no? Bueno, para el cristianismo, no para nosotros. El cristiano dice que ya no se debe de cumplir. Aquí Jesús está diciendo que el que los haga y los cumpla, ese será grande. Entonces, o se debe de cumplir o no se debe de cumplir. Será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué lugar quieres? ¿Qué lugar quieres? Entonces, enseñarlos y a cumplirlos. Enseñar y cumplir. Fíjense, ya con el 20 terminamos. Dice, continuando con eso, dice, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ¿sí?, que la de los escribas. ¿Por qué los escribas? ¿Por qué los meten? Porque se supone que ellos están trazando con el hebreo y deberían de saber lo que están escribiendo, porque no puede fallarles. Dice, y fariseos, el fariseo era una secta de hombres dedicados a estudiar la Torah, así como los saduceos. Dice, no entrarán en el reino de los cielos. Si su justicia no es mayor a la de estos, y ellos saben lo que es Torah, ellos saben los preceptos. Entonces, ¿qué es justicia? ¿Por qué? Porque si la justicia, es algo que nos debe de alarmar, porque es una condición a la cual no puedes entrar al reino de los cielos si no la cumples. De lo que dicen es que ya lo cumplió Yeshua y yo ya no tengo que hacer nada. Vamos a ver, por ejemplo, dice, de la palabra ahí empleada es la palabra dikausón. Sí, dikaisone. Dikai o sune. D-I-K, cada kilo A-I-O-S-U-N-E. Dikausón. Entonces dice, del Strong número 1343. Recuerden, es una condición para entrar al reino. Si tu justicia no es mayor a la de ellos, no vas a entrar. Dice el Strong que es propiamente la aprobación judicial. ¿Por qué judicial? Por ley. Debe ser aprobado ante la ley de quién. Es un veredicto de aprobación. ¿Y quién creen que va a aprobar? Una aprobación divina, aprobación de Dios. Se refiere a lo que Dios considera correcto
después de su examen. Por eso Pablo dice, examínense en cada Shabbat. Es lo que está aprobado ante los ojos de Dios. Obviamente aprobado ante la ley de Dios. Por eso debemos conocer sus preceptos, precepto escrito. Todos tenemos como mandamientos, cuando empezamos tú le dices a tus hijos, lava los trastes, levanta eso que tiraste, haz tu cama, levanta tu cuarto, esos son mandamientos. Pero cuando se hace ley, se escribe y ya no hay de otra. Escrito, inamovible. Ese es un estatuto. Entonces, ¿seguimos estando en mandamientos o ya sabemos los estatutos? Eso es lo que debemos de meditar. Entonces, obviamente que nos está diciendo que dicausón refiere a aprobado ante los ojos de Dios base su ley. Entonces, el título es Yeshua y la ley, ¿no? Entonces sería Yeshua completa la ley. Yeshua completa la ley. ¿Por qué? Porque en el sentido amplio, ¿sí? En el estado en que es como tú deberías de ser, conforme a la justicia, a la dicausón, como tú deberías de ser, ¿sí? Una condición aceptable ante los ojos de Dios. Literalmente la palabra dicausón te está diciendo el Strong, que es la doctrina, es la enseñanza, ¿sí? Sobre la forma en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado ante Dios. ¡Wow! Sí se puede. Lucas 1:6. Lucas 1:6. ¿Qué dice? A los papás de Juan el Bautista. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Se puede o no se puede? De hecho, Pablo también se manifestó que él era irreprensible ante la ley de Dios. Entonces, ¿se puede o no se puede? Entonces, es la doctrina de que el hombre puede alcanzar un estado aprobado ante los ojos de Dios. Vamos a ver unas citas, Hebreos 5:13. Fíjense bien cómo ocupan esta misma letra, justicia. La palabra es justicia. Recuerden que palabra, Yeshua nos enseñó, que dice, no obedecen su palabra, y después adelantito dice, está refiriendo a mandamientos. Cuando dice palabra, es algo expresado de Dios hacia el hombre, como tú a tu hijo. Voy, salgo, me cuidas, dejo al niño desayunando. Tú estás dando un mandamiento, es tu palabra. ¿Sale? Entonces todo lo que sale de la boca de Dios son mandatos hacia nosotros, es expresar su voluntad hacia nosotros. Entonces fíjense bien, y todo aquel que participa de la leche, estamos hablando de la advertencia en contra de la apostasía. Acuérdense, apostasía es rebeldía. O sea, no quiero. Entonces, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, de dicausón. Es inexperto, y si nos regresamos un poco, dice, ¿acaso de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar? Por cuanto se han hecho tardos para escuchar. Sí, estoy en el versículo 12, porque debiendo ya ser maestros, ¿sí? Después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de la palabra de Dios. Rudimentos, ¿se acuerdan de los rudimentos? Es porque estamos en el 5, acá adelante los va a decir en el 6:1, que es arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, bautismo, son 6, imposición de manos, muerte y juicio eterno. ¿Sale? Entonces fíjense, esa es la lechita. Y esa leche muchos no se la saben. Entonces dice así, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay que estarles enseñando las basecitas. Porque dice, y todo aquel que participa de esta leche
Tú le preguntas hoy, falleció esta persona, ¿a dónde fue? Que Dios lo tenga en su gloria. Es inexperto. ¿Perdón? Es inexperto. Pasó, ya nos va a cuidar desde allá. Es inexperto. Dice así, inexperto en la palabra de justicia, inexperto en los mandamientos, inexperto en lo básico que debes de conocer de Dios, inexperto en lo que ya debiste de haber comprendido. Entonces, eres injustificable. Dios, no estás aprobado ante los ojos de Dios. El escriba ya sabía todo eso. Y es una condición para entrar al reino. No se puede dar por inexperto con esto que dedicaba toda su vida y todo su día entero a estar estudiando los mandamientos de Dios. Yo no sabía letra hebrea. Y cuando estuve escribiendo los preceptos para podernos poner en los tefilim, o sea, me aprendí el alfabeto hebreo. Ahora imagínate estos que digan que no lo entienden. O sea, por favor, todo el día estar escribiendo y no lo entiendes. O sea, tienes que superar eso, ¿eh? Es una condición para entrar. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 20. Es una condición. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar. Entonces aquí nos está llevando literalmente a que eres un niño, entonces eres inexperto, entonces no puedes ser justificado, ¿cierto? Hebreos 5:13, hasta ahí nos lleva a que eres inexperto, entonces no puedes ser justificado. También la justicia refiere a integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, corrección en el pensamiento. Debemos de renovar nuestros pensamientos, ¿sí? Sentimientos y nuestra actuación. Eso es dicausón. La justicia, repito, refiere integridad, virtudes, pureza de vida, la rectitud. Así puedes presentarte aprobado a Dios. Corrección en el pensamiento, sentimiento y actuación. Lo que sientes y cómo actúas. Por eso les digo, nunca se tomen las cosas personales. Porque te toman las cosas personales, quizás ella está enojada con su hermana. Y está molesta, pero no con ustedes, pero ustedes sienten la agresión hacia ustedes y dicen, no, y se lo toman personal. O sea, tu sentimiento va a llevarte a una actuación mala, que no tiene nada que ver contigo. Entonces todo el tiempo es que normalmente son así. Debemos de quitarnos eso porque eso es una corrección en nuestros pensamientos. Porque este proceso de la ley, este proceso de lo que estamos haciendo, se encierra en ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, para que no digan, ¿de qué está hablando ahora? Porque el cumplimiento de la Torah refiere a la tolerancia entre nosotros mismos. El cumplimiento de la Torah es lo que vives todo el día, no lo que vives en la reunión, no lo que vives en Shabbat, no lo que vives en una iglesia o una congregación. O sea, no, ahí se puede ser hipócrita hasta el 100%. Tu verdadero carácter y tu verdadera manera de ser, tu indiferencia se vive al día. Eso es lo que eres. Y eso es lo que Dios ve. No te valora ahorita cómo te estás comportando, porque estás aprendiendo, estás entendiendo, como cuando van a la escuela, ¿no? Pero ¿cómo te comportas en el recreo? En el receso, ¿cómo te comportas? Quizás en clases estás muy bien, pero a la hora de la prueba. Entonces, eso es a lo que refiere la palabra dicausón, ¿sí? Sentimiento y actuación, una corrección del pensamiento. Mateo 3:15 dice así: pero Yeshua le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es el bautismo de Yeshua y no quería, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, esto es el ejemplo que debo de dar. Yo soy mayor que tú, pero yo me voy a someter a ti. Ellos me van a imitar a mí. Todos tenemos una participación y tenemos que obedecer, sujeción. Así conviene para que
estemos entendiendo que esa es una integridad. Tú tienes, estoy repitiendo lo que les había dicho al principio, tú tienes, dicausón es una integridad para cumplir así toda la justicia. Esta es la integridad de tu participación como que vienes tú, como aquel que anuncia, habla en el desierto solo, que nadie quiere escuchar. Yo vengo a cumplir porque tú tienes una virtud que te fue dada por parte del Padre para ponerte primero que yo, para que me abras paso a mí. Entonces tú me tienes que bautizar a mí, ¿sí? Esa es la parte de la pureza de mi vida, de la que refiere Dicausón. Es una rectitud que el hombre debe de aprender, que no se trata de ser más grande o de humillar al otro. Por eso decía Juan, no, tú a mí, porque tú eres más que yo. Así conviene que se haga. Es una corrección en el pensamiento, ¿sí? En el sentimiento y cómo debes de actuar. Es lo que hizo Yeshua, mostrando la verdadera justificación, el verdadero dicausón, ¿sí? Allí mismo Mateo nos lleva a Mateo 5:6, donde estamos estudiando del capítulo 5, pero nos llevan el 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de dicausón. Es que yo no puedo, es que me esfuerzo, es que tienes que empezar a desarrollar tus virtudes, ¿sí? Para que empieces a purificar tu vida, ¿sí? Para que empieces a caminar en rectitud, para que corrijas el pensamiento, tus sentimientos y tu manera de actuar. O sea, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de dicausón, porque ellos serán saciados. El que busca la verdad la va a encontrar. Es lo que por eso Yeshua nos está manifestando y se está usando la misma palabra, dicausón. Ahí mismo, en el versículo 10 del capítulo 5, fíjense bien cómo lo vuelve a decir, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ser aprobados ante los ojos de Dios. Porque dicausón es el examen de Dios en tu vida. Dicausón es lo que está haciendo para justificarte delante del Padre, lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por ser aprobados ante los ojos de Dios, por hacer lo correcto ante los ojos de Dios, por cuidar su integridad, por cuidar y explotar sus virtudes para hacer lo bueno y son perseguidos, ¿sí? Porque han purificado su vida y son perseguidos. Quieren que tú te perviertas como ellos, te quieren sacar de la rectitud. Has corregido tu pensamiento y te lo quieren ensuciar. Son perseguidos por tal cosa. Entonces te está diciendo, por causa del dicausón, porque de ellos es el reino de los cielos. Se concuerda con las palabras de Yeshua, que van más adelante en el versículo 20 del mismo capítulo, que nos dice que si nuestro dicausón no es mayor que la del escriba y fariseo, no vas a entrar. Eso es lo que debemos de comprender. Y luego me da la misma cita del versículo 20. Porque lo que vimos de 3:15, lo que vimos de 5:6, 5:10 y 5:20 son lo mismo. Por último, me da la misma referencia que yo una ocasión les di por estudio. Que la palabra dicausón, esa es en el griego, pero en la palabra original del hebreo es Sadi. Sadi. Ser un justo que obedece la ley de los hombres y la ley de Dios. Con esto quiero cerrar. Si nuestra manera de vivir no se eleva más que la de escriba y fariseo, no vamos a entrar. Es una condición, no entras. Y nos cierra con Mateo 6:1. Mateo 6:1 dice, guárdate de hacer tu justicia, tu dicausón, delante de los hombres, tu aprobación delante de Dios. ¿Cuál es esa aprobación que está diciendo? Más adelante dice, para ser visto de ellos, de otra manera no tendrás recompensa de tu Padre que está en los cielos. ¿De qué estás hablando Jesús? Si tiene el título, dice Jesús y la limosna. Está hablando de nuestra manera de actuar para con nuestro prójimo. Yo tengo, tú no tienes, yo comparto contigo. Eso nos está refiriendo que estás cambiando tu manera de pensar y eso es bueno. ¿Sí? Porque eso es una parte de nuestra integridad. Eso es una parte de que tiene que haber esa virtud en ti. Eso tiene que ser una manera de purificar tu vida, porque quitas los malos pensamientos. Es que, ¿por qué? Porque está así porque quiere, porque no trabaja, porque a ti qué te importa.
Eso es una manera en que tú puedes tener rectitud ante los ojos de Dios. Es una corrección en tus pensamientos que nunca queremos dar porque siempre estamos prejuzgando, ¿sí? Y el sentimiento que te ejerce, te mueve un sentimiento el dar limosna. Está hablando de dar limosna. Cuando pues, versículo 2, das limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. La palabra limosna, limosné, pero está hablando de dicausón, ¿sí? No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, cuando andas en la calle, ¿sí? Para ser visto y alabado de los hombres. De cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Si no superamos, esta vez yo lo quise hilar porque estábamos con la palabra sedeca. Hasta hoy en esta altura, ¿sí? Anteriormente también se las enseñé como dicausón, que viene de la palabra sadi, que es el que obedece la ley del hombre y la ley de Dios. Y ahora este estudio me lo está ligando las dos que yo les había dado, porque no se sale del hebreo, no corre del hebreo. Entonces, este pequeño estudio dice así: no piensen que vine a quitar la ley y los profetas. No vine a quitarla, vine a completarla. ¿Sí? Porque hasta que pase el cielo y la tierra, la ley se tiene que cumplir. Y cada letra, palabra hebrea se va a cumplir. Se va a completar. Se va a manifestar todo lo que está escrito como las fiestas. Las fiestas del Eterno de Levítico 23 es parte de la Torah, es parte de la ley, es parte de lo futuro. Se va a cumplir todos los profetas, Daniel, todo lo que dijo Daniel. Aunque nosotros vemos como nuevo, ya es antiguo. Lo que dijo Juan en Apocalipsis se va a cumplir. Ni una jota ni una tilde, ¿sí?, dejarán de ser, van a pasar jamás, hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo se haya completado, por decir así. Entonces, de manera que cualquiera que quebrante los mandamientos, dice así, muy pequeño, pero así enseña los mandamientos, también va a ser pequeño. Pero si tú enseñas los mandamientos desde el más pequeño, enseñas todos los mandamientos y los cumples, serás llamado grande. Y si tu justicia, si tu manera, tu aprobación, tu integridad, porque ¿sabes qué tiene que ver? No, si es tu manera de vivir, no supera la de los fariseos y escribas, no vas a entrar al reino de los cielos. Si no haces sedecá, ¿sí?, si no ocupas tu virtud, tu geburá, tu poder, tu don, y lo entierras, no sirve de nada, ¿sí? Si no purificas tu vida, no caminas en rectitud, no hay corrección en tu pensamiento, no hay un sentimiento y actuación en tales cosas, no eres aprobado ante los ojos de Dios judicialmente, es decir, basado en la Torah, basado en la ley. Entonces, fundamental si quieres entrar al reino de los cielos. Si no, no te preocupes, vas bien. Debemos superar la de los escribas y fariseos. Así que quede claro, Yeshua vino a completar, no a eliminar. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.